En días pasados yo comentaba aquí que David Collado había mm, creado un comité de campaña, un comando de campaña en Nueva York, en una actividad que desarrolló en el restaurante Jalao, allá en Nueva York. Y decía que comité de campaña para su proyecto de candidatura presidencial para el 2028. Y decía que eso iba pues a alborotar las avispas dentro de los demás aspirantes a la candidatura presidencial del Partido Revolucionario Moderno para esas elecciones. Y que esa gente, aunque habían disminuido la intensidad de su trabajo de promoción de esas aspiraciones, todos, Yayo San Lobatón, Carolina Mejía, el mismo David Collado, Wellington Arnaud, Fellito Suberví, Guido Gómez Mazara ha dicho que es después del 2026, que a partir de diciembre del 2026 que él va a trabajar en eso. Pero todos esos aspirantes a la candidatura presidencial del PRM, que en su mayoría son funcionarios importantes de este gobierno, independientemente de que hayan bajado la intensidad pública de su trabajo, de seguro que están trabajando soterradamente. Cada quien, pues, desarrollando su labor en procura de ver cómo logran el objetivo, que es la postulación. Y entonces, como vi ese anuncio que se hizo desde Nueva York con David Collado, yo digo, eso va a alborotar pues las avispas dentro de esos demás aspirantes. Y entonces, días después de eso, la alcaldesa del Distrito Nacional, que está aspirando también con todo su derecho a la candidatura presidencial para el 2028, Carolina Mejía ofreció unas declaraciones que yo sé que quizás pudieron molestar un poco a David Collado. Dijo que ella recibió una alcaldía endeudada con más de 2.000 millones de pesos. Soplo. Y David Collado es un funcionario, un político, fue alcalde del Distrito Nacional, es ministro de Turismo, según los resultados que tenemos, el más exitoso ministro de Turismo en términos de convocatoria de turistas a República Dominicana, pero es un hombre que cuida demasiado su imagen, mucho. Entienden que la población dominicana, la sociedad dominicana lo debe ver como un funcionario, como un político impecable, sin ningún tipo de manchita por ningún lado. Entonces, yo creo que si Carolina Mejía hizo ese pronunciamiento, que no sé si fue una especie de reacción a lo que él hizo en Nueva York, porque la guerra está por lo bajo, pero está, a él le debió resultar insultante, ofensivo. ¿Y cómo va a ser que yo dejé una deuda de 2.000 millones de pesos, de más de 2.000 millones de pesos? Carolina relevó pues a David Collado en esa posición. Entonces, este asunto, este forcejeo por esa candidatura presidencial está ahí, va a seguir latente, y ya que David Collado hizo eso de manera pública en Nueva York, a pesar de que se había llegado aparentemente a un acuerdo con las altas instancias del
del PRM, inclusive con el presidente Luis Abinader, para no estar pues en promoción de aspiraciones desde ya. Bueno, él hizo su actividad en Nueva York. Los demás aspirantes, así, quizás no sean tan atrevidos, quizás no desarrollen un asunto de exposición abierta, pero cuando hagan algún tipo de actividad podrán decir, bueno, pero permítanme esto solamente, que fulano hizo aquello. Y así están las cosas con esta candidatura presidencial del Partido Revolucionario Moderno, que es el partido de gobierno para el 2028, y esa competencia se va a mantener por todos los lados. Mientras tanto, en lo concerniente a Venezuela, y Cristian hacía referencia al hecho de el comportamiento tan medido que ha tenido los Estados Unidos, específicamente el secretario de Estado Anthony Blinken, con esta situación que se ha presentado en Venezuela a propósito de estos resultados que se han anunciado y que son rechazados por la oposición, resultados dando ganador a Nicolás Maduro. Entonces, hay un rechazo de amplios sectores de la población venezolana, hay disturbios, hay violencia, hay confrontación, y hay parte de los militares que han decidido no recibir órdenes. Entonces todo eso está ahí. Y en términos reales, sí, lo que hay en ese caso es también prevalece una guerra de intereses en términos geopolíticos, porque los Estados Unidos, independientemente de que pueda tener una visión de que, bueno, si hay que sacar a Maduro se saca, pero parece ser que hay algunos acuerdos entre el gobierno de los Estados Unidos con el propio régimen de Nicolás Maduro, y hay asuntos pendientes en términos de negociaciones para que operen empresas estadounidenses con empresas o el gobierno de Nicolás Maduro. Entonces, esos intereses de los Estados Unidos están ahí. Venezuela está en el área de predominio de los Estados Unidos en términos geopolíticos. Está en América, y los Estados Unidos entiende que tiene influencia en toda América y que ese nivel de influencia lo debe mantener en cada uno de los espacios. Pero está China, que gana terreno por estos espacios también, por estas regiones en los que puede llegar, y Rusia parece ser que está muy interesada también en lo que ocurra con Venezuela. Entonces, China reconoció de inmediato la reelección de Nicolás Maduro. Hizo un pronunciamiento como Estado. Luego hizo un pronunciamiento el ministro de Relaciones Exteriores felicitando a Maduro. Y hace poco, pues, vimos y escuchamos ahí a Pablo McKinney diciendo que el presidente chino, Xi Jinping, también de manera directa, hizo un reconocimiento y una felicitación a Nicolás Maduro. En el caso de Rusia, Vladimir Putin lo felicitó y le dijo, bienvenido a Rusia, Maduro. Entonces, los Estados Unidos están viendo todo eso y tiene que manejarse con el mayor cuidado posible. En otro momento, en otras circunstancias, indudablemente que los Estados Unidos hubiese sido mucho más agresivo con la situación que hay planteada ahora mismo a propósito de lo que ha acarreado en términos de confrontación de la oposición con el gobierno
este resultado de las elecciones venezolanas? Bueno, tú sabes que no creo exactamente que sea por eso, Arias. Yo más bien pienso que Estados Unidos, que llegó a acuerdo con Venezuela no hace mucho, Sí. es sobre la base de esos acuerdos de suministro de petróleo, de entendimientos por suministro de petróleo a partir de las restricciones impuestas por Putin por guerra de Ucrania. Estados Unidos establece sanciones, Europa también, y Putin también. Hay que buscar fuentes de suministro, y por eso de repente Estados Unidos hace, creo que algo más de un año, ¿verdad? Dejó a todo el mundo enganchado con Guaidó, y volvió donde Nicolás. Sí. Exactamente. Y Volvió donde Nicolás tranquilito. Ya no existe Guaidó. Tranquilito. Y el dinero No, que... tranquilito. Entonces ahora, yo insisto, Estados Unidos es pero una cosa hermosa, delicada, diplomática, realmente. No es el imperio, parece un país europeo de grandes tradiciones diplomáticas, el que reacciona. Con el caso de Venezuela. Sí, con un tacto tremendo. Dice, bueno, es que hay unas quejas, entonces hay que ver si se recuenta, entonces si se di, pero una cosa hermosa, un poema. No el Estados Unidos que sanciones y no aceptamos y no, nada de eso. Mire, y es bueno, y qué bueno, pero no es por una rectificación en el comportamiento de un país acostumbrado a avasallar, sino que esos intereses, y ellos lo han dicho históricamente, no tenemos amigos ni enemigos, intereses. Ese es un tema. El listín publica los que tienen que salir de Venezuela,